Ingenet es una empresa especializada en software industrial, la robótica y la automatización de procesos de planta y luego también la sensórica avanzada y visión artificial. Utilizando la visión artificial en cualquiera de sus ramas, porque la visión artificial tiene muchas ramas, 2D, 3D, luz estructurada, hiperespectrometría, etc. Ahí es donde nosotros hemos incorporado el I+D. Por centrarnos en un caso concreto, podríamos hablar de un requerimiento que se presentó en la industria del vidrio. Ellos tenían una necesidad, algo que todavía no estaba solucionado, y nos propusieron el poder ir de la mano para poder desarrollar un equipo que les permitiera calcular el volumen de las botellas, en este caso. Si estás midiendo la capacidad de las botellas con agua, necesitas que la botella esté fría. Con lo cual, desde que se fabrica hasta que se enfría, pasa por todo el proceso, pasan unos 40 minutos. De ahí lo llevas al laboratorio. Ahí pierdes otros 10 minutos en medir y si el resultado es malo, tienes que tirar todos los palés de esas botellas fabricadas durante 50 minutos, que pueden ser muchos. Entonces, una vez que nos exponen una necesidad, por ejemplo esa, se ve que se puede enfocar cambiando el paradigma totalmente, por ejemplo utilizando acústica, sin agua. Casi según se fabrica la botella, la enfriamos o forzamos el enfriamiento mediante unos ventiladores y en 5 minutos podemos medir ya la capacidad de la botella. Más que centrarnos en sectores, nosotros lo que nos queremos centrar, y es lo que estamos haciendo, es en tecnologías. Esas tecnologías, las que nosotros estamos dominando ya, son las que pueden dar soluciones en muy diferentes sectores. Dijimos, bueno, vamos a ver qué sabemos hacer y hacia dónde debemos de ir. Y ya apostamos por la sensórica avanzada. Nosotros ahora podemos estar facturando un 75% en este mundo, en esta rama, digamos, de la sensórica avanzada, y un 25% en la tradicional, que es la robótica y la automatización. Entonces yo animaría a las empresas, aunque sean pequeñas, porque nosotros somos pequeños, es a que por lo menos conozca la red vasca, que está para eso, que le puede apoyar en mucho. Si tiene ideas de qué necesidades podrían afrontar o necesita su sector en el que esté implantado, pues que las consulte, que eso es gratis, que no pasa nada, que se consulta, ellos te van a apoyar y a partir de ahí, entre ellos y quizás nosotros también, se pueden desarrollar productos para cualquiera. Yo creo que es la manera de dar valor añadido al conocimiento que ya se tenga cada uno de su sector.